Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 9. Y me indica con un amén si ya lo encontró, si ya está ahí. Dice en Reina Valera. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Versículo 11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Versículo 16 dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Papá, te damos gracias, Señor, esta tarde, papá, por tu palabra. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por tu presencia, papá. Padre mío, usa mi boca como ese instrumento tuyo, Señor, para poder transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón, papá. Y que sea tu Espíritu, Señor, dándole vida, Señor, a esta palabra. Que esta palabra sea como esa espada, papá, de dos filos, Señor, que pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, Señor. Y nos impulse, papá, a seguir avanzando y creciendo, papá, en tu reino, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras se sientan, dile al que tienes al lado: esencia. Y ya puede tomar su lugar. Esta parte de Marcos, en el capítulo 1, las porciones que leímos realmente es un mega resumen, lo hace muy resumido, muy comprimido, de varias historias que se encuentran en los demás evangelios. Realmente podemos ver y sabemos cómo explica en otros evangelios cuando Jesús es bautizado y todo el rollo que te tira, toda la descripción, pero aquí Marcos es bien específico en lo que quiere enseñar. También vemos que cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, podemos ver en otros evangelios donde hay muchos versículos que hablan sobre esa parte. Y no se diga en la parte que le habló a Pedro y a su hermano y a los otros dos discípulos. Aquí lo comprime demasiado, pero esto te lleva a la pesca milagrosa. Ya todos se saben esas historias, ¿verdad? No es necesario leer cada una. Amén. Eso es lo bueno de hablar con una iglesia que sabe y lee Biblia. No, me le echamos porras, iglesia. Usted diga amén, de perdido por fe, diga amén, lo creo, lo recibo. Entonces, lo resume de una forma muy especial, que te va llevando, y Dios me hablaba en esta parte sobre esencia. Cuando hablamos de esencia en lo natural, es la parte donde habla sobre el ADN. ¿Sí saben qué es el ADN, va? Sabemos que el ADN incluye los genes, las características con los cuales nosotros somos formados. Algunos traemos muy buenos genes, que Dios nos hizo guapos,
Y es donde mi esposa dice amén. Excelente. Entonces, los genes, el ADN, es lo que forma lo que somos en lo natural. Pero también en lo espiritual tenemos que recibimos una nueva esencia cuando sabemos que recibimos a Cristo. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Se lo saben? Más a todos los que creyeron. No, me parecemos como la de enfrente, iglesia. Sabemos que dice que todos los que creyeron recibieron a Cristo en su corazón y creyeron en su nombre. ¿Qué los hizo ser? Hechos hijos. Y el problema ahí está cuando todos ya sabemos que somos hijos. ¿Cuántos hay en esta mañana? ¿Cuántos hijos hay en esta casa? Vamos, voltea con el al lado y dile, yo soy hijo. Y nos quedamos muchas veces con esa parte. Realmente, la vida de un cristiano no se trata solamente de saber que soy hijo. Tengo que ejercer el ser hijo. Mucha gente termina carreras, títulos y lo tiene colgado. ¿Cuántos de las mamás tienen colgado ahí el título de sus hijos? Porque te sientes orgulloso, pero tu hijo no ejerce la carrera. Muchos pasa, y no juzgo a los que no lo hacen, que están en otras profesiones o ejerciendo otras cosas, pero muchas veces nos quedamos con el título, nos quedamos con lo que estudié. Pero realmente, ¿a qué persona le dices contador? ¿Aquella que tiene el título o aquella que lo ejerce? ¿Realmente le decimos contador? Aquella persona que ves que está ejerciendo lo que estudió o el título que está representando. Y esa es la importancia de entender esto, iglesia, porque muchas veces nosotros nos quedamos con el título de hijo de Dios, y a veces, como todos los papás que ya tienen hijos titulados, lo enmarca, lo pones bien bonito, ya pronto, ya tienen, ¿verdad? Lo cuelgan y lo tienen ahí. Y muchas veces nosotros colgamos así el título de ser hijo de Dios. Pero no basta solamente con el hecho de ser hijo. El hecho de ser hijo es fundamental en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque el ser hijo, el ser nuevo, declara que lo viejo de mi vida pasó, ya lo dejé. Y es cuando yo esperaba que las mujeres dijeran amén, gloria a Dios, porque las mujeres quieren cosas nuevas cada día. ¿Cuántos dicen amén? Usted se la perdió. Su esposo, yo creo que iba a salir esta tarde, iba a ir con la tarjeta y vamos a comprarte algo nuevo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo y creemos en su nombre, nos hizo nuevos. Dile al que tienes al lado, nos hizo nuevos. Y es importante y fundamental que seamos hechos nuevos, porque la Biblia nos enseña que el vino no se pone sobre odres viejos, porque lo que hace el vino al ser depositado, introducido sobre odres viejos, lo revienta. El vino tiene gases, se expande, y si la tela no es de lo mejor o no está lo más nuevo posible, la tendencia es que lo va a romper y se va a derramar. Algo que estaba estudiando sobre los odres era que los odres eran especialmente usados en su mayoría de los casos para aceite y para vino. Y la forma de hacerlos no era una manera común. Tenían cortes especiales. ¿Cuántos dicen amén? Oh, somos especiales, iglesia. No lo cree, voltea con el lado y dile, eres especial. Los cortes que hacían de pieles para los odres que eran hechos para vino y aceite, tenían que ser tratados de manera diferente. No podía ser de la misma calidad para otras cosas que usaran para la calidad cuando se iba a depositar aceite y vino. Tenía que ser nuevos, iglesia, tenía que tener un corte, tenían que ser cocidos doble o triple, que estuviera bien reforzado por lo que iba a recibir. Y
Y esa es la importancia de nuestras vidas, que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos creados nuevos, iglesia. Fuimos creados de un depósito en el cual se va a depositar aceite y vino sobre nosotros. Realmente cuando nuestras vidas, nosotros fuimos creados para recibir la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Pero lamentablemente a veces le damos mal uso a nuestro odre y no cuidamos nuestro odre y lo usamos para cualquier cosa. Y no voltees con el que tienes al lado. Lo usamos para cualquier cosa nuestro odre, menos para lo que fue creado, porque fue diseñado con un corte especial. No fue hecho igual que toda la demás creación. El odre que fue para el vino y para el aceite fue cortado y hecho de un material diferente, de mejor calidad. Y eso somos nosotros, iglesia, sus hijos. Entonces, la función de nacer de nuevo era porque Dios quiere derramar sobre nuestra vida aceite, su espíritu sobre nosotros. Y esa es la importancia de ser nuevo. Dile al que tienes al lado, te tienes que renovar, hermano. Ya si volteas a alguien que tiene canas, díselo con todo amor y corazón. Te tienes que renovar. Yo he visto clásicos que tal vez por fuera se ve antiguo, pero por dentro su motor está zumbando y corre a veces mucho mejor que uno nuevo. Porque cuando somos renovados, iglesia, cuando somos vestidos de nuevo, estamos preparados para recibir lo que Dios va a derramar sobre nuestras vidas. Entonces dile al que tienes al lado, sí es importante que seas hecho nuevo. Entonces la historia nos habla que Jesucristo primero se acercó con Juan el Bautista. En otros evangelios podrás ver que Juan le dijo, no, Jesús, tú bautízame a mí. Pero Jesús le dijo, no es el orden. Tengo que nacer para que el Espíritu de Dios repose sobre mi vida. Y representa esa parte, sabemos, del bautizo, que es sumergirse donde muere el viejo hombre y sale el nuevo hombre, para poder que nosotros estar preparados para lo que Dios va a derramar sobre nosotros. Entonces nos enseña esta parte que Jesús se bautiza, se levanta y el Espíritu y se abre el cielo y baja el Espíritu de Dios en forma de paloma y reposa sobre Jesús. Es llenado ese odre con el Espíritu y el poder de Dios. Y debe ser un reflejo en nuestras vidas, iglesia. Debemos de ser nuevos para tener la capacidad de poder recibir lo que el cielo nos quiere dar para nosotros. Pero te digo, muchos nos quedamos solamente en la vasija. Ah, yo soy hijo de Dios. No, sí, yo soy hijo de Dios. Y podemos ver a muchos que tienen ese título y viven como hijos de Dios. Tal vez no pecan, obedecen, pero no buscan llenarse. No buscan llenarse. Sabemos que hay una historia en las bodas de Canaán. Jesús le dice a los que servían, llenen las tinajas de agua hasta arriba. Y muchas veces nos llenamos de palabra, de agua, pero no provocamos que esa palabra se transforme en medio de nosotros. Hay gente que tiene conocimiento de la Biblia, y conoce mucho la Biblia, pero no la vive. ¿De qué nos sirve conocer tanto la palabra de Dios si no la vivimos, iglesia? Yo conozco a alguien que yo creo que sabe más que muchos de nosotros, y es el diablo o los demonios. Conocen la palabra de Dios tal cual, pero a ellos no es revelada la palabra de Dios. Solamente es aquellos que son cortados de una manera diferente, aquellos que fueron diseñados para poder recibir la presencia del Espíritu de Dios en medio de sus vidas. Y sigo impulsando lo que Dios ha hablado en los últimos tiempos, de las últimas veces que me ha tocado compartir. Dios me pone que esta iglesia ya debe de estar preparada para lo nuevo que Dios va a derramar. Tiene que encontrar una iglesia renovada, una iglesia que tenga un odre nuevo, una vasija nueva, la cual pueda estar lista para que Dios la pueda usar. Porque Jesús quiere usar tu vida. Dile al que tienes al lado, Jesús te quiere usar. Vamos a decirlo otra vez para que se lo crea. Dios te quiere usar. ¿Cuántos se van a dejar usar? Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos ser nuevos, iglesia. Y usarnos para lo que fuimos diseñados.
Dios nos creó con esa capacidad de ser recipientes. Créeme que el utensilio o el recipiente o el equipo, si no es usado para lo que es, podemos tener la estructura para poderlo recibir, pero si no somos usados para lo que fuimos creados, no vamos a ser llenos, iglesia. No vamos a producir lo que debemos de producir aquí en la tierra. Tal vez se puedes comprar el celular de última generación, tal vez un iPhone 15, pero lo usamos solamente para calculadora. Yo uso mi celular en el trabajo como calculadora también. Es bueno, me saca, ya no estoy acostumbrado a usar las calculadoras, esas grandotas que tienen de repente en las oficinas, yo ya no me manejo así. A veces uso el de la computadora, a veces uso el del celular, uso la calculadora, y es bueno para eso, no me quejo. Pero realmente el celular no fue diseñado solamente para eso. Tu hijo, dile a tu mamá: solamente quiero el celular para usarlo como calculadora en la escuela. ¿Qué te van a decir tus papás? Ni para qué te lo compro, te compro mejor uno de la mejor calculadora que me va a salir mucho menos de lo que tiene el valor ese celular y lo que me voy a ahorrar comprándote esa calculadora. Pero es porque a veces no le damos el uso correcto a lo que vale el producto o la vasija. Tú tienes un valor grande, iglesia. Tú no eres para que seas usado para cualquier cosa, iglesia. Fuiste diseñado desde el principio. Fuimos diseñados para que la presencia de Dios habite en medio de nuestras vidas. Debemos de dejar solamente el título, porque a veces en lo natural, ¿cuántos se compran cosas nuevas y no lo quieren utilizar? No se me vaya a desgastar, no se me vaya a romper, es que me gusta demasiado. Pero realmente, si lo compraste, debes de usarlo, iglesia. Porque si no, vas a terminar usándolo para lo que no es y lo vas a terminar tirando tarde que temprano. Porque aquello que no se usa termina por desgastarse o echarse a perder. Algo que me gustaba sobre los odres es que para cuidarlo tiene que mantenerse en uso. Igual las ollas de barro. Puse a investigar sobre vasijas, ollas, y la olla de barro, cuando se empieza como que a manchar, tienes que untarle aceite y ponerlo otra vez en el fuego para que sane y vuelva a ser como nueva. Nosotros somos hechos del barro, de la tierra, del polvo. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Pero a veces parecemos cristianos solamente de cuando hay servicio en la iglesia, y no somos cristianos 24/7. Dios anhela que seamos hijos de Dios 24/7. No anhela una iglesia que solamente los miércoles, los domingos o cuando hay una reunión especial seas hijo de Dios. Dios anhela que seamos hijos las 24 horas de cada día de la semana por el resto del año. No solamente que lo uses de vez en cuando tu vasija. Créeme que la vasija se tiene que llenar, iglesia. Tiene que ser llenada por el Espíritu de Dios, por el aceite. Y esa agua. Porque cuando me regreso a las bodas de Canaán, esa agua, esa vasija fueron llenadas. Tuvieron que estar listas para ser transformadas. Y muchas veces no estamos listos para ser transformados. Nos llenamos. Cada servicio que tenemos aquí, te llenas de la palabra de Dios. Pero de nada sirve llenarte si no usas aquello que te llenaste. ¿Cuánto vivimos en esta temporada de sequía? Que llenabas tú tu botellón, llenabas tu recipiente de agua de 50, 100 litros de lo que tú quieras, y de repente regresaba otra vez el agua y lo dejabas de usar. ¿Qué le pasaba a esa agua? Se echaba a perder porque estaba estancada, no tenía movimiento. Dios quiere transformar nuestras vidas, pero para eso debemos de reconocer que necesitamos ser hechos nuevos. Dios va a depositar nueva unción sobre esta casa, pero necesitamos reconocer cada uno de nosotros que necesitamos ser renovados. Que tal vez hubo tiempo que flaqueé y no usé mi vasija para que fuera llenada,
Como te dije al principio, los odres fueron creados para ser llenos de aceite y vino. Y tu vida fue creada para recibir la presencia de Dios en medio de tu vida. Para que cada palabra que tú le vas echando a tu tinaja, a tu vasija, Dios la tome y la pueda transformar en vino nuevo para ti. Una revelación nueva para tu vida. Créeme que la revelación que hoy tenemos no me va a servir para mañana, iglesia. Y a veces queremos que la revelación de hoy me dure hasta el siguiente año, cuando entrego primicias. Queremos que la revelación, la palabra que me dieron ese día, me dure hasta el siguiente año y sea vigente cada día. Créeme, esa palabra va a ser vigente, pero te va a servir solamente para una cosa. Pero para lo nuevo que Dios quiere para tu vida, tiene que haber una renovación de la palabra, una renovación del Espíritu de Dios en medio de tu vida, que cada día seas llenado, de cada día estés buscando. Y esa a veces es lo que no entendemos, iglesia. ¿Quieres cambiar tu esencia? No la puedes cambiar de vez en cuando, iglesia. Tiene que ser un proceso que tienes que hacerlo día tras día. No creas que de la noche a la mañana Dios te va a transformar y va a cambiar y vas a hacer lo que Él había dicho que Él ibas a hacer. Es un proceso que Dios trabaja con nuestras vidas, iglesia, donde Dios nos empieza a llenar y nos empieza a llenar. Y en la medida que ve que usamos ese aceite, esa unción que Dios nos dio, empieza a confiar y nos empieza a dar más y empieza a derramar más sobre nosotros. Y es tiempo que Dios quiere derramar este aceite sobre sus vidas, pero necesita alguien que lo quiera usar. No solamente que pueda tener ahí su vasija ahí guardada y diga, pues cada miércoles o cada domingo, en los peores de los casos, solamente voy a recibir palabra nueva para mi corazón. Es una vida permanente. El pastor de África, se me fue el nombre, Glover, decía que aún hasta tus tiempos libres son de Dios. Y a veces nuestros tiempos libres los queremos para nosotros. ¿Quieres ser una vasija que pueda recibir aceite? ¿Cuántos quieren ser una vasija que pueda recibir aceite? Tienes que hacer a Dios de cada día, de cada momento, de cada instante. No de vez en cuando, iglesia. ¿Cómo quieres que tu esencia sea cambiada y sea transformada si no te has dejado ser transformado? Jesús entiende esta parte y nos enseña el principio, iglesia, para poder ser llenos y que nuestra vasija sea usada. Tengo que morir y nacer de nuevo, ser hecho nuevo. Jesús dice que Jesús fue usado para ir al desierto por el Espíritu de Dios. No fue el diablo, no fue el enemigo, fue Dios llevándolo al desierto. Y cada parte que el enemigo quería golpear no era el aceite o la presencia de Dios que traía. Lo que el diablo, el enemigo, quiere golpear es la vasija. En cada cosa que le promete, que le ofrece, quiere golpear la identidad de lo que él era. Quería que cambiara su posición de hijo de esa vasija nueva y que la cambiara por cualquier cosa que el mundo le podía dar. Si te fijas, todo lo que le ofreció era lo que el mundo le podía dar. Y el enemigo trata de golpear nuestra vasija, porque sabe que fuimos diseñados para eso. Él quisiera que la presencia de Dios llenara su vida, pero no le tocó a él, iglesia, nos tocó a nosotros. Debes de estar gozoso que a ti te tocó ser portador de la presencia de papá. Entonces el enemigo trata de golpear tu vasija, lo que tú eres, porque sabe que si la rompe, lo que Dios depositó en ti se va a vaciar. Y es a veces lo que nos pasa a muchos. Dejamos que el enemigo golpee hasta que la agrieta y se empieza a derramar lo que Dios había depositado en nuestras vidas. Debemos de cuidar, iglesia, la unción que Dios nos da. Debemos de cuidar su presencia en medio de nuestras vidas. Quiero que entiendas esto y para poder seguir al siguiente punto, que es valiosa tu vida para Dios.
Si no, no hubiera mandado a su Hijo para restaurar tu vida. No hubiera mandado a su Hijo para restaurar cada vasija y el poder derramarse sobre ella. El anhelo de papá es poder llenarte, poder saturar tu vida de su presencia. Y obvio, no lo va a hacer con todo lo que tiene, porque si deposita todo, nos truena, sabe que nos truena, pero nos va llevando de gloria en gloria, nos va llenando de unción en unción. Por eso puedes ver en Ageo que dice que la casa postrera, la gloria, la presencia de Dios va a ser mayor que la primera, porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Pero a nosotros no nos gusta ir de gloria en gloria, porque va a depender que uses lo que te dio ahorita. Tal vez muchos ya quisieran acá estar predicando, sirviendo, pero no has usado lo que Dios ya depositó sobre ti. Dice, no, yo hasta que esté acá o que esté allá. Créeme, tienes que empezar a usar lo que Dios te ha dado, porque en la medida que tú lo uses, Dios va a empezar a derramar más sobre tu vida, porque empieza a preparar tu odre. Si Dios lo derramara ahorita, te digo, lo va a romper y te va a tronar. Y Dios sabe que tiene que ir de medida en medida, pero depende que tú vayas avanzando. Entonces dile al que tienes al lado, tienes que cuidar tu vasija. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a cuidar nuestra vasija? Dile al que tienes al lado, ¿cómo la vas a cuidar? Poniendo la radio, la 92.5. Ya ni me acuerdo qué estaciones hay. ¿Vas a escuchar lo que venías escuchando antes? ¿O la vas a llenar con lo que lo debe de llenar? ¿Vas a seguir llenándola? ¿Vas a mezclar lo que Dios te quiere dar con lo que el mundo te quiere dar? Porque cuando hacemos esa mezcla y no usamos el odre para que lo que se debe usar, el odre se va a romper, se va a echar a perder por la mezcla que le metemos. Fuimos diseñados, iglesia. Dile al que tienes al lado, fuiste diseñado. Vamos a decir otra vez, fuiste diseñado para ser portador de la presencia de Dios. No sé si ustedes se la pueden creer, que donde quiera que tú te pares, ese lugar sea casa de Dios y puerta del cielo, a causa de que tus pies están ahí. Entonces es importante cuidar nuestra vasija, porque cuando cuidas tu vasija, cuidas quién eres tú, cuidas tu identidad. Yo sé que puede ser un tema sencillo, pero si lo analizas, lo profundo que es y vital en nuestras vidas, cuidar lo que somos, de no mezclar lo que el mundo nos quiere dar. Cuando Jesús fue a la tumba, dice la palabra de Dios que pusieron una piedra, pusieron algo natural que quería detener que saliera, pero esa piedra tuvo que ser movida. Mismo Lázaro cuando fue muerto y fue puesto en la tumba, pusieron la piedra, algo natural que frenaba. Pero Jesús entiende el principio, quita lo natural para que la presencia de Dios llegue a esa vasija. Es tiempo, iglesia, si entiendes quién eres, ya no puedes vivir como eras antes. No puedes vivir y no te lo debes de permitir. Dile al que tienes al lado, no te lo puedes permitir. Porque nos encanta, iglesia. De repente estoy acá, de repente no estoy con Dios, de repente estoy con Dios, de repente no. Debemos ser cristianos, hijos de Dios, 24 horas, 7 días a la semana, iglesia. Debemos ser así. Tu vida ya no te la puedes permitir que sea para atrás. Ahora sí, todo lo que Dios te dio, de aquí para adelante, vamos. No volteo para atrás, no giro para atrás. Tal vez, por eso me encantan los carros. Tienes un gran espejo, un gran vidrio adelante y un pequeño espejo para ver para atrás, solamente para recordar de dónde te sacó Dios y tengas visión de todo lo que Dios ha prometido sobre tu vida. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Hizo más grande su pasado que lo nuevo que Dios le quería dar, lo que Dios quería derramar sobre ellos. Y a veces así somos, iglesia. Engrandecemos mucho nuestro pasado. Tu pasado sí sirve de testimonio. Puedes dar el retrovisor nada más para que veas en pequeño lo que habías pasado y habías dejado,
y pueda ser de testimonio para los demás. Mira de dónde vengo y mira dónde me lleva mi Dios. Es tiempo, iglesia, de que seamos renovados. No sé cómo esté tu vasija el día de hoy, pero hoy papá quiere renovar vasijas. Hoy papá quiere renovar odres, porque viene una llenura sobre este lugar. Viene una llenura, pero para eso empiezo a entrar en tema. Tenemos que cambiar nuestra esencia. No, es que muchas veces le echamos, no, es que así es mi papá, así es mi mamá. ¿Cuántos dicen amén? No, es que este carácter así es como responde mi mamá o como responde mi papá. ¿Cuántos lo han dicho? No me digas que nada más yo. ¿A poco nomás yo? Digo, yo sé que es fácil echarle la culpa a alguien más que asumir tus responsabilidades, iglesia. Y te gusta quedarte en ese lugar de decir, es que no es culpa mía, así es mi mamá y así es mi papá. Y créeme que yo he roto con un buen de cosas, y si escuchan después mis papás, ahí discúlpeme, pero he roto con muchas cosas del carácter de ellos. Y gloria a Dios. Y amén, digo aleluya por eso. Hoy en la mañana llegamos mi esposa, yo y mi niña, y se me olvidó la computadora con la que transmitimos. Llegamos a las 9 y vamos bajando las mochilas. Dije, no traje la de la iglesia. Años atrás, muchos años atrás, me hubiera enojado. Tal vez le hubiera echado la culpa a mi esposa. Si tú la vistes, ¿por qué no la echaste? ¿Por qué no me dijiste? Si me viste que no la saqué. Pero ¿y qué dije? Bueno, pues me regreso nada más. No pierdo nada. Son las 9. Pues me tengo que regresar por ella, si no, no transmitimos. Me regresé. Ya ni le dije al pastor porque ya estaba, ¿cómo se llama? Con el estudio. Que muchos se lo perdieron, ¿eh? Dile que tienes al lado, tienes que ser hijo, vasija 24/7. Vamos, díselo. No tengas miedo, iglesia, díselo. O tal vez a lo mejor tú no viniste. Díselo. Somos hijos de Dios 24/7. Amén. Ok. Entonces, ¿qué hice? Pues me regresé, me tuve que regresar. En vez de enojarme como hubiera sido antes, dije, bueno, pues me regreso. Puse alabanzas, iba platicando con Dios y Dios me empezó a revelar ciertas cosas que si no hubiera pasado eso no me hubiera hablado. Pero es entender lo que somos, iglesia, y que no voy a cambiar mi identidad y no voy a dejar que nada agriete mi vasija. Tú le dices, no, es que mi viejito no cambia, no, es que mi viejita no cambia. Cambia tú. No te preocupes por la otra vasija, preocúpate porque tu vasija esté bien cuidada. Te preocupas muchas veces por la otra vasija que esté mejor, que se cuide, que no se maltrate, que no se dañe, en vez de preocuparte por tu vasija. Muchos matrimonios truenan por eso, porque piensan más en lo que debe de mejorar la otra persona en vez de cuidar lo que nosotros debemos de cambiar. Si cambiáramos esa mentalidad, hubiera muchos matrimonios en este lugar y en el mundo felices y en victoria, porque te preocupas por cambiar tú. Y si tú cambias, tarde que temprano, la presencia de Dios va a llenar tu vida y va a transformar la atmósfera en la cual estás. Y podrás hacer que el cielo se establezca en la tierra, iglesia. Pero en vez, imagínate, te peleas, te bronqueas con tu esposa o con tu esposo, y en vez de adorar y orar y decirle, no, está bien, ya me voy, no digo nada, te bronqueas. Dime, ¿bajó el cielo? ¿Te llenaste del poder de la unción de Dios? Es lo mismo yo. Me hubiera enojado. ¿Quién sabe qué hubiera compartido? A lo mejor hubiera compartido con espada o algo aquí adelante. Fundada aquí. Pero dije, no, voy por ella, no hay problema. Porque no quiero que nada dañe mi vasija. Entiendo la importancia de cuidar mi vasija. No te fijes en la paja que tiene tu hermano. Fíjate en tu propia paja. Sana, cuida tu vasija, iglesia. Créeme que si en las iglesias viviéramos eso, no hubiera reuniones de matrimonios, porque hubiera matrimonios poderosos en el nombre de Jesús. No hubiera citas con el pastor. Y es más, los pastores descansarían en esa parte.
porque no habría consejería, porque cada uno hubiera tratado de, si hubiera tratado de cuidar su vasija, no hubiera problemas en la iglesia, no hubiera problemas en tu casa, no hubiera problemas en tu familia. Pero ¿qué nos enseña el mundo? El mundo nos enseña a culpar a todos menos nosotros, a juzgar a todos menos a nosotros. Pero el reino nos enseña eso, a cuidar nuestra vasija, porque Dios entiende lo vital que es que cuidemos nuestra vasija, porque ahí va a depositar la esencia de lo que vamos a hacer. El ser hijo de Dios, como te dije, no basta, iglesia. Y no quiero que, no. Es importante ser hijo de Dios, de aceptar a Cristo en nuestro corazón, de tenerlo en nuestra vida y de proclamarnos lo que dice Juan 1:12, somos hechos hijos de Dios, pero vívelo, sé hijo de Dios. ¿Cómo puedes ser hijo de Dios? Necesitamos que el Espíritu de Él sea derramado sobre nosotros. ¿Quién trae la esencia de Dios? Si no es que su mismo Espíritu que puede llenar nuestras vidas. ¿Quién puede saber cómo actúa Dios, cómo se comporta Dios, si no es su Espíritu que puede ser depositado sobre nuestras vidas? Personas quieren conocer a Dios. Personas dicen, yo no conozco a Dios, pero es porque no se han dejado llenar por aquel que lo conoce. Mismo Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, porque Él nos va a consolar, nos va a instruir. Y dice la palabra de Dios que nos va a enseñar a pedir como conviene, porque realmente nuestro espíritu pues no sabe pedir, iglesia. Necesitamos del Espíritu de Dios en medio de nuestra vida para que nos ayude a interceder delante de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos nuestra vasija cuidada? ¿Cómo lo hacemos si Dios no puede derramar su aceite, su Espíritu sobre nosotros? Si ve que nuestros odres están viejos, es tiempo de una renovación en nuestros odres. ¿Quieres tener esencia de Dios? ¿Quieres vivir como un hijo de Dios? Tienes que tener su esencia, iglesia. La esencia de su Espíritu te transmite lo que vas a hacer aquí en la tierra. Por eso mucha gente se encuentra perdida y, como te dije, tiene título tal vez de doctor, de arquitecto, de contador, para que no diga que lo eché a los demás, y no lo ejerce. De nada le sirvió haberse quemado 4 años y medio, 5 años y medio, desvelos tras desvelos para poder tener ese título, si no lo va a ejercer. Es lo mismo. Nosotros somos hijos de Dios, aceptamos a Cristo. Haz valer que aceptaste a Cristo. Sacrifica tu carne, tu antiguo yo, para que la nueva esencia de Dios esté depositada sobre tu vida. Mira que tienes al lado, tienes que ser hecho nuevo. ¿Qué tan importante es que seamos llenos? Que eso define lo que vamos a hacer. En lo natural, tu ADN define lo que tú eres. En lo espiritual, tener la presencia de Dios en medio de tu vida define tu llamado, define quién eres tú en Él. En lo natural, tu ADN te indica cómo vas a ser. En lo natural, de repente ves que el papá camina así y ves el hijo que también camina así. Está en su ADN natural. De repente ves que el papá se levanta así, ves que el niño se levanta así. Ves que al niño le gusta, trae ritmo, como nos enseñó Michael Peace, que de repente empieza a mover y ya lo trae en su gen. Yo no puedo negar lo que Dios depositó sobre mi vida. Puso ritmo, yo no sé, Dios lo puso. Lo voy a usar para Él. A otros Dios no le dio la gracia, pues ni modo, usa lo que Dios te dio. Hay que entender, Dios deposita en cada uno lo que Dios quiere y nos creó de una manera para lo que Él nos ocupa. ¿Qué iba con todo eso? Allá. Entonces, nuestro ADN determina lo que somos. Y ahí cuando dices, mira, ese niño salió igualito a su papá. Mira, salió igualita a su mamá. Mira, hace los mismos ademanes, los mismos gestos. Pues, ¿qué más quieres? Salió de ellos, ¿o no? Pero es la ventaja de ser aquí mexicanos. Decimos cada cosa de repente que dices, ¿cómo que la decimos? ¿O no les ha pasado de repente? Te perdieron las llaves y le dices, se me perdieron la llave, y todos te dicen, ¿en dónde? Dices, se me perdieron. Así es. Pues
Sari tuvo que salir a mí y poco de mi esposa, ni modo. Yo puse más gen ahí. Pues te tiene que parecer a mí. Y a veces hasta en el carácter, en unas cosas, y gracias a Dios ya me ha moldeado y ya puedo moldear desde chiquita. Pero se tiene que parecer a mí en lo natural. Pero si yo me lleno de mi Dios, me lleno de su presencia, ¿a quién me debo de parecer? ¿Qué debo de reflejar, iglesia? ¿Sigo reflejando a mis papás naturales o reflejo a mi Padre espiritual? Yo no soy muy partidario de eso que dicen que sanguíneo y todo eso. Yo no soy partidario. Yo creo que Cristo puede moldear a cualquiera y puede transformarlo a su gloria. Y gente se justifica en eso y lo respeto, pero a mí no me cabe eso. Yo digo, yo soy como Cristo. Mi carácter es como el de Cristo. ¿Cuánto pueden decir esto esta mañana, tarde? Oh, le cuesta, va. Conocen el carácter de Cristo. En el trabajo me preguntaban unas compañeras, porque no sé cómo salió, ¿cuántos años tienes de casado? Porque saben que tengo una niña, porque en mi escritorio puse una foto de mi nieto. Me dice, digo, no, pues ya tengo desde los 22 que me casé y todo, bla, bla, bla. Me dice, bueno, yo que me quiero casar, ¿qué debe de ser lo fundamental en mi vida? ¿Dinero? ¿Recursos? No. ¿Que esté guapo el chavo? No, pues ni modo, eso no lo fundamental. Lo fundamental es que esté el amor. Si se aman. ¿Y pero cómo defines amor? Dice, te voy a pasar el versículo donde la Biblia define qué es amor. ¿Cómo lo define la Biblia el amor? ¿Pero qué dice? El amor es, ¿pero qué más? Sufrido, todo lo soporta. Y ya cuando le empecé a decir eso, digo, no, espérate. Pero esa es la esencia de mi papá. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es un Dios de imposibles, pero lo mayor que he visto, que describe mejor a mi Dios, es amor. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, puedes ver el amor de Dios escrito ahí, reflejando el amor de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra esencia, iglesia? Que el amor fluya en medio de nuestras vidas. Por eso Jesús dice, les dejo estos dos grandes mandamientos. El primero es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez en el primero muchos cumplimos, bueno, a veces ya de perdido de panzazo, pero en el segundo nos cuesta, ¿no? Pero esa es la esencia que Dios quiere en mi vida. ¿Cómo puedo ser transformado si no hay amor? Si el amor todo lo soporta, si el amor todo lo cubre. La esencia que debemos de tener en medio de nuestra vida, iglesia, es el amor de Cristo en medio de nosotros. Y que ese amor pueda transformar mi amor para poder yo reflejar el amor de Él aquí en la tierra. Las vasijas, a fin de cuentas, era un instrumento, iglesia, que transportaba la esencia de lo que estaba depositado adentro. Vamos a ponerlo así. Tienes una garrafa de agua de 5 litros, de 10, como quieras, y tienes esencia de guayaba. A mí me encanta la guayaba. O de horchata. ¿Cuánto te gusta la horchata? O esencia de tamarindo, no sé, lo que te guste. Pruebas el agua antes de echarle esa esencia. ¿A qué sabe? Pues a nada, agua. Pero échale tantita esencia de aquello, sea de esencia de guayaba, de horchata, de lo que tú quieras. ¿A qué vas a ver el agua? A horchata, a guayaba, a lo que más te guste. Mi pregunta es, ¿a qué estamos sabiendo nosotros? ¿Qué esencia hay en medio de nuestras vidas? ¿Qué tan importante es que nuestra esencia sea cambiada? Necesitamos ser transformados, iglesia, y que esta casa pueda reflejar la esencia de Dios. Que en esa casa puedan venir y digan, mira, se siente la presencia de Dios porque veo que un hermano ama a otro hermano. Porque cuando llegaron me recibieron, aunque no me conocían, me abrazaron como si me conocieran por años. ¿Qué tan importante entonces es la esencia en la casa de Dios?
Y no quiero hacer la siguiente pregunta, pero ya se la imaginará. ¿Qué estamos reflejando aquí en la casa? ¿Qué esencia, iglesia? Si lo vamos en la natural, hay Pérez, hay López, hay Fernández, hay Cortés, hay Gaona, no sé qué más hay aquí. Échele su apellido, no sé si no dije su apellido también échelo. Imagínate si lo pusiéramos en lo natural, ¿cuánta mezcla de cada familia hubiera aquí? No, hombre, aquí fuera una bomba, ¿no? Si mezclamos en lo natural lo que somos cada uno de nosotros en lo natural, este lugar sería un caos. Pero gracias a Dios que aquí hay odres transformados que pueden ser llenos de la presencia de Dios y pueden ser transformadas sus vidas, que lo que ya desprenden el olor y el sabor ya no es de lo que soy naturalmente, sino de lo que Dios ha añadido en mí. Esa agua que fue llevada en esas tinajas no supo agua, supo vino. Y la Biblia relata que no era de lo peor ese vino, era de lo mejor. Y hasta el maestro Salas decía, y le habló novio, compadre, ven, porque muchos esperaban aventar después lo peor. No acostumbraban que al final fuera lo mejor. Pero mi Señor me ha enseñado, como te digo en toda la Biblia, que lo que Él da no es cualquier cosa, iglesia. Y que lo que Él construye no es cualquier cosa, iglesia. Que lo que Él repara y lo vuelve a hacer de nuevo no es cualquier cosa, iglesia. Porque Dios va a depositar de lo mejor en esa tinaja. Va a depositar de lo mejor en medio de tu vida. Mi Dios no va a escatimar en lo que va a depositar en medio de ti. Dios va a depositar lo que Él es en medio de tu vida. Entonces el propósito de mi Dios es renovar tu vasija. Ese es el propósito de mi Dios, renovar lo que tú eres. Porque sabe que el mundo nos echó a perder. ¿Cuántos dicen amén? Nos echó a perder, lamentablemente nos echó a perder el mundo. Yo no supe qué tanto me echó a perder hasta que tuve a Cristo. Yo me acuerdo que bailaba aquellas y sonoras, cumbias, esto y lo otro, y me gozaba ahí en el mundo. Y no decía gloria a Dios, claro. Pero me gozaba, cantaba, gritaba lo que decían ahí. Y hasta que me encontré con Cristo, pude ver lo roto que estaba. Lo que yo estaba declarando. Y créeme que hay gente que lo declara y no sabe lo que está declarando sobre su vida. Que hasta que yo tuve la luz de Cristo y probé lo que era mejor, supe que lo que yo estaba consumiendo era lo peor para mí. Y no lo entiendes hasta que recibes algo nuevo en medio de tu vida. No es hasta que Dios renueva tu vasija que dices, le voy a echar ese mugrero a mi vasija. Dices, no, ya no se lo voy a echar. Porque el que lo construyó, el que me reparó, el que me hizo de nuevo, lo hizo para cierta calidad que tenía que ser depositado. ¿Cuántos de ustedes en el mundo cantaron de lo que no? ¿O siguen cantando, iglesia? Es una pregunta así bien dura que debe ser penetrante en tu vida. ¿Sigues llenándote de lo viejo? Ya de perdido. Pero es un tiempo de echarle de la presencia de Dios. Entonces es el propósito de papá, renovar lo que nosotros somos para poder depositar su esencia en mi vida. Y ahora sí, una vez depositada su esencia, Dios empieza la transformación dentro de mí. Dios empieza a cambiar mi cochino carácter, lo que yo era, para ser ahora sí conforme a Cristo. Para llegar, como dijo Pablo, a ese gran sumo premio que tengo es en Cristo Jesús, a ese llamamiento. Pero no lo voy a poder hacer si no decido renovar mi vasija y cuido lo que lo voy a poner. Es un tiempo, iglesia, de cuidar lo que lo voy a poner a mi vida, porque de eso va a depender que seas o no seas lo que Dios ha declarado sobre ti. Créeme que he visto mucha gente sin un propósito en la tierra. Se encontró a 2 hombres, a 4 hombres que estaban pescando.
Dios los estaba preparando sin saber. Moisés, pregúntale, 40 años con las ovejas de su suegro en el desierto. Y tal vez él pensaba que su vida era cuidar eso. Para eso había sido llamado. Pero no había entendido realmente para qué había sido diseñado. Hasta que se encuentra con Dios y que su presencia está con él, que entiende que él no era pastor de ovejas. Él tenía que liberar a un pueblo que sí parecían ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Necias. ¿Cuántos dicen amén? Pero él no sabía que estaba equivocado, no estaba haciendo. Dios lo estaba preparando. Pero hasta que se encontró con él, pudo ser su llamado. Igual estos pescadores, Jesús les dice, y los vio pescando. Dijo, porque entiendo esta parte, iglesia, lo natural es un reflejo de lo espiritual. No digo aquellas cosas que haces a fuerzas, pero hay muchas cosas que haces que son dones, talentos que Dios depositó en medio de ti, pero no los usas para su servicio, no los usas para su llamado. Tal vez te puede gustar la cocina o tal vez no, pero si te gusta, úsala para el reino. Prepara, bendice. Si Dios te dio la habilidad de tocar, toca para el reino. Bendice al reino con tu servicio. Mucha gente, créeme, que lo ha usado para afuera, y tal vez afuera fue de lo mejor o lo intentó ser de lo mejor, pero confundieron su llamado por no estar con aquel que le da su esencia y le da el llamado para el cual lo creó. Porque una vez que se convierte Moisés, libera a esas ovejas de Egipto. Una vez que estos pescadores se encuentran con Jesús, cambian de ser pescadores de peces por ser pescadores de hombres. Tal vez lo estaban haciendo para el mundo y no habían entendido que su propósito era para pescar más almas, para llevar más almas a Cristo. Y créeme que esos hombres supieron cuidar su vasija, aún empezando su ministerio. Porque si te vas a Lucas 5, hablas que la pesca que tuvieron fue demasiada, pero aún ni eso los detuvo a dejar todo por seguir a Jesús. Alguien que entiende esencia, iglesia, que sabe cuál es su esencia, no la cambia por nada, iglesia. El mundo tal vez te puede dar lo mejor, te puede dar de lo mejor. Créeme que en lo natural yo he visto contadores que no son contadores, pero hacen unas tranzas que no es digno de un contador. Porque dentro de la definición de contador habla de orden, habla de honestidad, habla de varios valores que debe de tener el contador. Pero la gente transvierte todo eso para obtener recursos y no ser lo que realmente debieron de haber hecho. Es lo mismo, a veces nos pasa, iglesia, como hijos de Dios. Fuimos creados para una cosa, pero tal vez el mundo me da más por lo que yo estoy haciendo, que pensando que si se lo pongo en las manos de Dios, Dios no me va a dar nada. Y tal vez el mundo te puede dar y te da millones, pero no lo puede llenar. Y puedes encontrar personas que están vacías, sin ningún rumbo, sin ningún propósito en esta tierra. Pero cuando te dejas encontrar por Cristo y te dejas ser renovado por Él, encuentras cada don, cada llamado para el propósito para el cual realmente Él lo puso en tu vida. Porque no es casualidad lo que tienes, iglesia. No es casualidad las habilidades, los dones que Dios te dio. Era porque Él los iba a ocupar en determinado tiempo para su obra. Y que tú estuvieras listo y preparado para recibir de su esencia y lo pudieras usar en su reino, iglesia. Porque créeme, Dios no va a usar a aquel que no tiene esencia de Él. Dios va a usar a aquellos que tienen esencia del reino y que pueden transmitir el reino, iglesia. Porque realmente a eso fuimos llamados. Fuimos llamados a llevar las buenas nuevas. Pero si las buenas nuevas, el evangelio, es decir, Cristo no vive en nosotros, ¿cómo podemos llevar a más personas que conozcan de Cristo? Es tiempo, iglesia, de tener la esencia correcta en medio de nuestras vidas. Porque cuando entiendes que tiene la esencia correcta, va a producir lo que realmente debió haber producido en ti. Cuando encuentras la esencia correcta en medio de ti, te está garantizado, iglesia, no vas a producir al 30,
ni al 60, vas a producir al 100 por una iglesia. Porque es la buena tierra. ¿Cómo entiendes cuál es la buena tierra? La que encontró el mejor lugar para producir lo que debía producir. Pero aquel que mezcla con piedra, con espino, con otras cosas, se va a terminar quemando, se va a terminar ahogando y no va a dar el fruto que tenía que dar. Y nosotros fuimos creados para dar fruto, iglesia. Es tiempo de que esta casa ya empiece a dar frutos. Dile al que tienes al lado, es tiempo de que tú ya des frutos. Vamos, díselo una vez más, diles, es tiempo de que tú ya des fruto. Vamos a ponernos de pie. Y cierro con esta parte. Cerrábamos el canto. Que su reino se establezca en la tierra. Que como en el cielo, sea aquí en la tierra. Pero Dios necesita vasijas que puedan transportar, llevar reino en medio de ellos. ¿Cómo quieres que este lugar se llene de reino si no hay vasijas sobre las cuales Dios pueda depositar reino? Dios necesita vasijas para que pueda ser depositado ese aceite, esa presencia. Y esa presencia determine la atmósfera de ese lugar. Ahora te podrás preguntar, ¿por qué está la atmósfera de tu casa como está? Porque no ha habido presencia de papá. Y si no ha habido presencia de papá, no pudo haber sido transformado. Pero Dios trae un tiempo en esta iglesia de renovación y de transformación. Pero necesitamos llevar la esencia correcta para ser lo que somos aquí en la tierra. No fuimos llamados a cualquier cosa, iglesia. Ahí mi esposa y yo llevamos a mi hija a un lugar. Y algo que Dios me hablaba de ese lugar era que el tener la visa de esa ciudad le daba beneficios. Es algo natural. Créeme, Dios me habló y me dijo: mucha gente se ha perdido de los beneficios que yo les pude haber dado por no usar su visa como hijos de Dios. Esa ciudadanía que tenemos, iglesia. Mi hija entró a ese lugar, entró a una tienda a trabajar, jugando, obvio, pues ella debía trabajar y trabajó. Y salió de la primera tienda y me dijo: papá, a los que traían visa tuvieron opción de elegir. Y Dios me habló, me dijo: aquellos que tienen ciudadanía del reino aún pueden elegir en aquello que van a hacer, porque hay esencia correcta, iglesia, en medio de ti. Y papá sabe que cuando está la esencia correcta en medio de ti, cualquier decisión no va a ser decisión tuya, va a ser decisión del cielo en medio de tu vida. Pero no, ahí no se acabó. Salió y lo dijo: y me pagaron. Dije: con ganas. Por eso subieron un meme, va. Y le pagaron. Y dijo: pero me pagaron más que los demás. Porque el traer la visa, papá, y me dijo: gracias por comprármela, porque no te la daban en el acceso, tenías que comprarla. Y la compramos. Me dijo: gracias, papá, porque me dieron más dinero que los demás que no traían visa. Créeme que te has perdido de demasiado, iglesia, por no tener la esencia correcta en medio de ti. Te has perdido de beneficios que el cielo ha querido darte sobre tu vida, pero no ha podido dártelo porque no tienes la esencia de Él. ¿Cómo quieres llamar el reino de los cielos en medio de tu vida? Que se manifieste Dios, que Dios haga en medio de ti, si tú no has sido portador del reino. Dice su palabra en Juan 4, entre el 23 y el 24. Solamente aquellos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad pueden hacer que la presencia de papá, que el reino de los cielos se establezca donde ellos están. ¿Quién lo va a hacer? Aquel que tenga la esencia correcta, es decir, la presencia de Dios en medio de sus vidas. ¿Cuántas veces estás parado en muchos lugares sin la esencia correcta en medio de ti? Y lo único que has visto es fracaso tras fracaso, puerta tras puerta cerrada, por no llevar la esencia correcta.
porque la presencia de Dios, créeme, te trae beneficios, iglesia. Oh, nadie lo cree, nadie lo cree. Créeme que yo he podido ver cada beneficio de donde me pare, decir yo soy hijo de Dios. De donde la gente pueda ver, no por mi palabra, sino por mi manera de comportar, que represento a alguien mayor. Y luego venía de un curso y no me acuerdo que estaba viendo con la de crédito y cobranzas un proceso que estamos estableciendo. Y le dije, no me acuerdo si dije malvado o algo así. Digo. Y me dijo, no, me dijo una persona, pero tú vas a la iglesia, ¿eh? No puedes decir esas palabras. A ver, primero busca el significado y ya me dices si está mal o no. ¿Qué hace cosas malas? Dije, me dejó salir, se acabó el curso a la 1 y me dejó salir a las 2. Fue malvado el que estuvo ahí compartiendo, pero no, en el reino no, ¿verdad? Nos podemos exceder aquí, ¿verdad? Amén. Amén, aquí no. Aquí es bendición del cielo, ¿verdad? Amén, amén. Porque cuando traes la esencia, iglesia, la transmites. Y a veces palabras que no suenan mal, pero dice, no caben dentro de la boca de esa persona. Porque no es la esencia de esa persona la que trae, es la esencia del Dios grande y fuerte que traemos en medio de nosotros. Si no, díselo Pedro. Arrestan a Jesús y Pedro huye, sale corriendo. Al fin toca, hombre. Sale corriendo. Y ya cuando salió corriendo, la gente se lo encuentra y le dice, tú vienes con Jesús, tú estabas con Jesús, porque la esencia la traía, iglesia. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a golpear su vasija, que lo que había sido depositado de Jesús en medio de él, lo empezó a golpear. Y sabemos la historia, terminó donde mismo donde Jesús lo encontró. Pero Jesús, sabemos la historia, que lo volvió a restaurar. Tal vez durante el tiempo que estaba Jesús, ellos se creían discípulos, hijos de Dios, pero no habían sido llenos de la presencia. Qué tan importante es que cada vida sea lleno de la presencia, de la esencia de Dios en medio de ti. ¿Quieres ser un reflejo de Dios? Llénate de su presencia. No hay otro antídoto, iglesia, no hay otro método. En lo natural puedes obedecer los mandamientos, puedes ser bueno, puedes diezmar, puedes hacer esto, lo otro. Puedes representar ser en el papel un buen hijo de Dios, pero sin presencia. Y Glover, se escucha el viernes se pasó. Dijo, a veces somos estructura sin la presencia. Y sin la presencia no podemos entrar con el Padre. No podemos entrar con papá. Porque habla de la parábola de las 10 vírgenes, que solamente aquellas que traían la estructura, el recipiente, pero que traían aceite, pudieron entrar con el novio. Porque es la esencia, iglesia, que cargamos. Ya no es tu esencia natural, iglesia. Ese dile, ya murió. No la revivas. A veces sacamos esos shocks y le hacemos y queremos resucitar la iglesia, que se vuelva a levantar. Y es cuando dices, soy López, soy Fernández, soy Startup. ¿Lo dije bien? Pero ya no eres eso, iglesia. Ya eres hijo de Dios. Y eso es lo que nos hace familia. El ADN te hace parecerse en lo natural a tus padres. La presencia de Dios en medio de ti te hace parecer a tu padre espiritual. ¿Cuántos quieren? No, papá, perdóneme si lo ven. No es que ya no te quiera reflejar, pero yo prefiero reflejar a mi Padre que está en los cielos. Porque reconocemos nuestras fallas naturales. Y ya no quiero ser como yo era natural. Yo quiero ser como mi Dios ha dicho que sea. Y no lo voy a poder hacer si no hay esencia, iglesia. Que esa esencia se deposite. Ahí iba a cerrar con esta parte. Pedro, desde que dejó sus redes, tal vez, no sé, en la Biblia no me he fijado si lo dice, si no ya Dana que lo escuche, que diga si encontró algo o no. No relata la Biblia que tal vez haya convertido, haya pescado un alma. No lo sé. Si pescó, a lo mejor fueron pocas.
y no había pescado nada. No lo sé. Pero no reflejó cuando Jesús lo llamó, cuando había una multitud de peces que trajo. Jesús parte, se va al cielo, y habla en Hechos que todos se reunieron, sabemos, en el aposento alto, y se llenaron de la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que se levantó Pedro y compartió. ¿Cuántas almas se convirtieron? 3,000. Porque la vasija tenía que ser llena, iglesia. Tenía que transmitir esa esencia para que produzca para lo que fue el propósito, para el que fue llamado. Tal vez no has producido para lo que fuiste llamado, y es porque te ha faltado esencia de Dios. Te ha faltado presencia. Pero que sea este un tiempo entre tú y Dios, que le digas: papá, si tú reconoces en lo personal, ya lo de tu lugar. Es más, todos cerremos nuestros ojos, y mientras empieza la adoración, si sientes que tienes que ser renovado, tú en lo personal dile: papá, Señor, renuévame, renueva mi corazón. Si tienes que renunciar a lo que tú eras, di: renuncio a esto, a esto, a esto. Sé claro con lo que quieres dejar, y empieza a renunciar con aquella esencia que ya no concuerda con la esencia que Dios ha declarado sobre ti. Dile: papá, renuncio a todo esto, Señor, y quiero parecerme más a ti, Señor. Derrama de tu presencia. Tal vez ahorita mi vasija está golpeada, tal vez ahorita mi vasija trae grietas, pero papá, yo sé que estoy en el mejor lugar, Señor. Estoy en las mejores manos, papá. Sé que tú puedes hacerme nuevo, Señor. Y en el nombre de Jesús, que cada vasija este día se empiece a renovar, se empiece a hacer nueva, y que pueda recibir de la presencia de Dios en medio de su vida. Tal vez el mundo te ha golpeado tanto, la vida te ha golpeado tanto, que tal vez puedes pensar que nada te puede restaurar. Pero hay alguien que te puede restaurar, y estás en el lugar correcto, donde Dios puede reparar cada herida, puede reparar cada grieta que ha estado en tu vida y en tu corazón. Pero vamos, díselo esta tarde: papá, renueva mi vida, Señor. Quiero ser una vasija nueva, papá. Quiero estar preparado, Señor, porque sé, Señor, que vas a derramar, Señor, sobre este lugar, Señor, aceite nuevo, Señor. Papá, sé que tú vas a tener una gloria, Señor, aún mayor, Señor, de la que hemos visto, Señor. Pero quiero estar listo, papá. Quiero estar preparado, Señor. Quiero, papá, estar con la capacidad, Señor, de poder recibir, papá, de tu presencia, papá, en medio de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos. Vamos, decláralo sobre tu vida. Tu espíritu está que haya una renovación en tu corazón. Aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Vamos, decláralo sobre tu vida, iglesia. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve.
poder descienda hoy. Venga Vamos, decláralo, iglesia. tu reino y que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, y que tu poder descienda hoy. Venga, no, y que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Suave, suave, suave. Vamos, mantén cerrados tus ojos. Poder descienda hoy. Tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Vamos, que sea el anhelo de tu corazón. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Vamos, mantén cerrados tus ojos. Hoy tenemos que ser renovados, iglesia. No dudes, mi Dios lo puede hacer en medio de ti. Yo sé que ahorita hay pensamientos que a muchos les ha estado bombardeando. Dios no lo va a hacer, no puede ser, yo no puedo cambiar. Pero créeme, Dios lo puede hacer. No, ya son años que estoy viviendo con esto. Dios lo puede cambiar, iglesia. Vamos, decide romper con aquello viejo. Y que este día se pueda levantar hijos de Dios de tiempo completo. No de vez en cuando, no de momentos, sino completos en el nombre de Jesús. Vamos a declarar que si su presencia está aquí, Dios puede restaurar. Vamos a adorar a nuestro Dios. Descienda hoy, venga tu reino. Vamos, si tú en lo personal, dile: papá, renueva mi vida, Señor. Que se haga Aquí tu voluntad. como en el cielo, y que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, y que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en Cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a compartir el reino de los cielos acercado. El tiempo ya se cumplió, iglesia. Su reino se va a establecer sobre esta casa. El tiempo ya es. Vamos a comprometernos primeramente con Dios. Señor, quiero cambiar mi vida por completo. Tal vez ha habido tiempo que has pasado más en el mundo que con Dios, pero que hoy puedes hacer tú
y decirle a papá: Señor, quiero cambiar, quiero ser renovado, papá. Yo sé que es una decisión tremenda en nuestras vidas, querer dejar todo lo que teníamos por seguirlo a Él. Pero la Biblia nos enseña, iglesia, que las personas que hicieron eso, no vi que se arrepintieran de su decisión. Pudieron dejar todo. Y en lo natural dice, si se fijan en lo que leímos al final, con los últimos 2 discípulos que leímos en esta historia, dejaron hasta a su padre. No estoy diciendo que en lo natural dejes a tu padre, estoy diciendo que dejes de ser como Él y seas como Jesús aquí en la tierra. Que renuncies a tu yo natural, a tu antigua vida, y le digas a papá: quiero ser como tú. Porque lo que dice la Biblia, y siguieron a Jesús. Y sabemos el final de las historias. Terminamos a ver a un Pedro que a quién reflejaba. Reflejaba a Jesús. Pudimos ver a todos los discípulos que reflejaban, pues bueno, excepto Judas, porque pues ese era necesario que hiciera lo que tenía que hacer. Pero todos los demás terminaron reflejando el reino en medio de sus vidas. Y papá no los soltó, y papá los impulsó e hizo con ellos lo que había declarado sobre sus vidas. Es un tiempo donde Dios va a empezar a derramar aceite, presencia, esencia de Él en medio de ti. Tenemos que estar listos, iglesia. Que haya una iglesia que se atreva a dejar todo por seguirlo a Él. No sé si Dios puede encontrar un corazón, 2 corazones, 3 corazones que tengan la capacidad de decir: Señor, me atrevo a dejar todo por seguirte a ti. La historia necesitó a 12 de un inicio, y esos 12 siguen cosechando fruto de lo que hicieron. Por 12, contando a